a este primer seminario de estudios históricos inter y transdisciplinarios de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta fecha se inicia la mesa 3, que es la final del seminario. Esta mesa tiene por título La transformación del paisaje y el patrimonio arqueohistórico. Está dividido en 3 sesiones. La primera el día de hoy, 29, la siguiente mañana, el día 30, y la última, con la que se cierra todo el seminario, es el día 2 de noviembre. En esta ocasión tendremos 2 ponencias. La primera de ellas es con la doctora Mavi Medrano, que nos presentará la ponencia Ingeniería Hidráulica y Transformación del Paisaje en una Hacienda de Beneficio, Bernardes, siglo XVIII. La ingeniera, la doctora Mavi Medrano, es docente de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable del Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán. Es ingeniera agrónoma por la UAS, cuenta con una maestría en Ingeniería Aplicada con orientación en recursos hidráulicos y es doctora en Historia también por la UAS. Durante los últimos años enfocó su línea de investigación en la tecnología y usos del agua, centrándose en los temas de la lectura del paisaje, obras hidráulicas, uso del agua y tecnología en la minería. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, así como en diversas publicaciones en el campo de la historia. A continuación, la doctora nos presentará su trabajo. Les recuerdo, por favor, que cierren sus micrófonos para no interferir con el sonido. Y Mavi, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Oana. Voy a compartir la pantalla con mi presentación. Ok, denme solo un segundito, que estoy teniendo los mismos problemas que hace unos minutitos. Está presentando lo mismo que hace unos instantes. En una pantalla, digo, en una ventana, perdón. Ya aparentemente estoy compartiendo. ¿Sí pueden ver la presentación? No. Sí, no. ¿No? Es que yo ya no los veo. Ahora sí ya va. Ah, ok. ¿Sí está ya la pantalla para presentarla ya en modo presentación? Sí, ya está. Ok. Si es que como yo ya no veo la presentación de Meet, ya no me doy cuenta. Bueno, pues antes de dar inicio, quiero agradecer a los organizadores de este seminario, a la doctora Angélica, al doctor Francisco, por darme la oportunidad de presentarles a ustedes de lo que voy a hablar enseguida, forma parte de mi proyecto doctoral. Como escucharon ya a la doctora Oana, nació en mí esta idea o esta inquietud de trabajar en este ámbito histórico, porque bueno, no tiene mucho que ver, ¿verdad?, con mi anterior formación, pero esto surge a partir de una lectura precisamente de la Hacienda de Bernardes, donde nos dan muchos datos cualitativos de la hacienda, su importancia, el impacto de las obras hidráulicas. Sin embargo, no teníamos datos duros, no nos daban estos datos cualitativos que nos permitieran a nosotros decir entonces qué con esas obras, ¿no? O sea, qué impacto, si fueron suficientes, no fueron suficientes. Entonces, ese fue básicamente nuestro punto de partida. Además que, bueno, la hacienda tiene aún vestigios muy importantes de este complejo hidráulico. Entonces, eso fue lo que me orilló a aplicar esos conocimientos de ingeniería en el ámbito de la historia.
bueno, ya nos dijeron el título de la presentación que voy a hacer enseguida, el cual es Ingeniería Hidráulica y Transformación del Paisaje en una Hacienda de Beneficio, Bernardes, siglo XVIII. Antes de adentrarnos ya propiamente en la hacienda, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el ámbito, ¿no? El entorno que rodeó a esta hacienda en Zacatecas, Zacatecas como una ciudad eminentemente minera. Zacatecas, su fundación surge por en este avance que venían ya los conquistadores españoles haciendo en busca de riquezas, de oro, de plata. Hubo un hecho histórico que marcó el avance hacia el norte de estas huestes de conquistadores, que fue la guerra del Mixtón. Esa fue una guerra decisiva que permitió el avance de los españoles hacia el norte. Esta región se encuentra en este mapa que les aparece a ustedes. Aquí ubicamos Juchipila. Entonces fue en estos alrededores donde se dio esa gran batalla decisiva que les comento, permitió ese avance. Una vez que lograron dominar esa zona, que era una zona de transición entre ya las tribus seminómadas y lo que ellos llamaban, bueno, lo que ahora ya llamamos chichimecas, que eran ya tribus nómadas. Entonces, al hacer este avance, al pacificar esta parte, ya comienzan y llegan a la zona donde actualmente es la ciudad de Zacatecas, descubren algunas piedras, las mandan a analizar, se dan cuenta que tienen contenido de mineral. No dimensionaban aún en ese momento la gran importancia que tendría en un futuro ese Real de Minas. Ellos hacen el descubrimiento en 1546, 2 años después ya se funda la ciudad con el descubrimiento de algunas vetas muy ricas en mineral. Entonces eso genera un gran boom, comienza a llegar gente tanto para la explotación del mineral, comienzan a llegar comerciantes, o sea, comienza a ser un polo de atracción, Zacatecas. En un inicio, una ciudad quizás hasta cierto punto no muy planeada, porque bueno, llegaban al asentamiento a explotar, entonces no se le dio una cuadrícula a la ciudad, también quizá influenciada por la orografía. Hay un río, un arroyo, más bien no tiene las características de un arroyo que cruza la ciudad, entonces ese fue el eje rector para formar la ciudad, pero la importancia de Zacatecas comenzó a ser cada vez más grande. Ya para 1585 ya se le dio el título de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, otorgada por Felipe II. Fueron varias cuestiones las que fueron llevando a Zacatecas a esa supremacía. Se abrieron distintos caminos desde lo que era Guadalajara en esta Nueva Galicia hacia Zacatecas. Fueron 3 primeros caminos, uno por la vía de Tlaltenango. Aquí lo vemos en estas líneas punteadas, son las diferentes vías de Guadalajara hacia Zacatecas. Entonces está la vía por Tlaltenango, una vía central por el cañón de Juchipila y una más al lado derecho por Nochistlán. Pero este polo y este gran auge minero ya demandaba un camino directo hacia Ciudad de México para llevar la plata a diezmar, a quintar y posteriormente pues hacer sus envíos hacia la península ibérica. Entonces se abre este camino que vemos aquí en anaranjado, pero una línea continua, que es el Camino de la Plata. Este camino partía de la Ciudad de México, pasaba por Querétaro, por San Felipe, por Aguascalientes, hasta llegar, entre otros puntos, hasta llegar a Zacatecas. Zacatecas en ese momento, además de convertirse en un centro minero, eminentemente minero, también fue un polo de atracción, pero porque era
era una zona fronteriza entre el Eriacio norte, el septentrión que aún no había sido conquistado, entonces era el punto de partida para esas exploraciones hacia el norte. Más adelante, bueno, se fueron descubriendo otros reales de minas y formando en esa constante búsqueda de cíbole de mayor riqueza, fueron avanzando de forma que llegaron hasta Santa Fe, Nuevo México. En ese sentido fue como se formó este camino que ven aquí en el mapa, el Camino Real de Tierra Adentro. Hubo otra vía de comunicación un poco menos transitada, que fue el Camino Real de los Texas, que conducía hacia San Antonio. Entonces, pues Zacatecas tuvo este gran auge, tanto como centro de comercio, previo al avance hacia el norte, como un polo minero, una ciudad eminentemente minera. Aquí, lo que llama la atención es el hecho de que Zacatecas, bueno, se ubica en el altiplano zacatecano, en el altiplano mexicano. Es una ciudad de un clima semiárido, si bien tenemos registros que históricamente al inicio, a la llegada de los españoles, eh, la situación tanto de agua como de flora y fauna fue un poco diferente, pero a final de cuentas sí se tiene registro de que existían sequías intra o interestacionales. Entonces, de inmediato pues llama la atención, o sea, ¿cómo le hicieron entonces una ciudad minera para establecerse en un clima de esas características? Entonces, pues eso es lo que comienza a darle sentido aquí a la presentación, ¿no? Este asentamiento entonces tuvo que llegar, adaptarse y apropiarse de ese medio. En un inicio, las aguas del río, del arroyo, que si bien no eran perennes, pues había manantiales, se captaba el agua de lluvia y con eso quizá fue suficiente por un momento. Sin embargo, bueno, pues la población y las actividades económicas siguen creciendo, entonces eso fue orillando a que cada vez se fuera conformando un paisaje hidráulico, donde esta sociedad ya no solo se apropiara del medio ambiente, se apropiara del paisaje, sino que fuera adecuándolo a sus necesidades. Entonces, en este sentido, el entorno jugó un papel muy importante, pero también la tecnología con que ellos contaban, ¿no? Era una tecnología pues diferente, la energía pues provenía eh, de una fuente de fuerza de sangre, que era de animales o hidráulica, pero ese es otro aspecto que al situarnos nosotros y ver el paisaje, damos cuenta de que Zacatecas no compartía las mismas características quizás con Taxco, ¿no? Otro centro minero que tenía abundante cantidad de agua. Entonces, ahí también ya la tecnología está jugando un papel muy importante en el paisaje y en esta apropiación del medio. Entonces, fueron todas estas preguntas y este bagaje histórico el que nos fue llevando a hacernos diferentes preguntas, ¿no? Entre ellas, pues, ¿cuál era la capacidad de almacenamiento de estos embalses? Y si esta tenía del embalse y de sus sistemas de conducción, y además, pues, si era suficiente, ¿no? Para llevar a cabo las actividades de beneficio de minerales, porque, bueno, la hacienda de Bernardes fue una hacienda de beneficio, se beneficiaba principalmente plata. Entonces, además, existían maquinarias o qué maquinarias pudieron existir en ese momento, pudieron ellos echar mano para ya fuera elevar el agua o para el proceso propio del beneficio, porque bueno, por las circunstancias, les repito, no compartiría la misma tecnología a diferencia de otros centros mineros, ¿no? Entonces, esto también nos orillaba a conocer entonces el proceso mismo del beneficio, en qué momentos se ocupaba el agua, en qué cantidad se necesitaba el agua. Entonces, y hacia qué espacios de la hacienda se ocupaba el agua.
Entonces, todo esto engloba la necesidad de conocer entonces tanto el volumen de almacenamiento y la demanda que tenía la hacienda. Entonces, esto nos ayudaría a que nosotros tuviéramos un balance, ¿no? Un balance con disponibilidad, un balance con la demanda de la hacienda. Entonces, en este sentido, el objetivo que planteamos fue conocer a mayor detalle la tecnología y los usos del agua en la hacienda de Bernardes. Para ello, planteamos estos 3 objetivos, ¿no? Que fue la reconstrucción y caracterización del complejo hidráulico, describir esa maquinaria necesaria para el beneficio de los minerales y proponer la distribución al interior de la hacienda en sus espacios productivos, así como estimar el consumo de agua en el beneficio de los minerales. Y en este sentido es cuando juega un papel muy importante la interdisciplina. ¿Por qué? Porque tuvimos nosotros que tomar diferentes herramientas de distintas disciplinas, como fue la arqueología, como fue la ingeniería hidráulica, como fue la historia. Entonces, todo esto en conjunto era lo que nos iba a nosotros a dar la posibilidad de dar respuesta a estas preguntas. En ese sentido, les presento aquí este mapa ubicando la zona de estudio. La hacienda de Bernardes se encuentra ubicada ya hidrológicamente sobre la cuenca del arroyo de la Plata. Este es el arroyo que les comento que es un arroyo no perenne, es torrencial, únicamente en tiempo de lluvias se genera su corriente, su caudal. Entonces, este fue el eje rector para formar la ciudad de Zacatecas y, bueno, lo atravesaba hasta llegar a lo que es hoy día la ciudad de Guadalupe. Aquí tenemos marcado lo que fue el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero entonces, en este trayecto se establecieron muchas haciendas de beneficio. La hacienda de Bernardes, por su parte, fue una hacienda que buscó estratégicamente aprovechar estas microcuencas a través de esta presa de Bernardes y la presa de Infante. Entonces, aquí vemos que aprovechan diferentes corrientes, pero entonces, ¿cómo llevar el agua de aquí de Infante hasta Bernardes, no? Entonces, pues esa fue parte de la tarea que nos dimos y que, les repito, gracias a un estudio interdisciplinario logramos obtener estos datos. En primera instancia, pues el análisis del paisaje y la prospección arqueológica fue el arranque para esta investigación a través de la consulta de mapas antiguos, mapas recientes, fotografías aéreas, ya en base al análisis de estas fotografías y mapas, se llevaron a cabo, se planificaron recorridos de campos sistematizados. Al momento de ir haciendo los recorridos, pues también se fue haciendo un registro a través de cédulas de los diferentes vestigios que se iban localizando. Enseguida, ya a la par también, se estaban consultando archivos históricos en la búsqueda de datos que nos ayudaran a nosotros a caracterizar este complejo, que nos ayudaran a ubicarlo ya en el tiempo, porque teníamos un aproximado de la fecha de construcción, pero no teníamos la certeza de quiénes fueron los dueños. Archivos estatales como el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, del municipio de Guadalupe. Después también se hizo búsqueda en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Minería. También fue necesario para otros aspectos, como era el conocimiento con que contaban esas personas para la construcción, para el manejo del agua. Nos remitimos también a la búsqueda de manuales de la época en cuestiones de manejo del agua, en cuestiones hidráulicas, como también en el proceso del beneficio de minerales, para obtener también todos esos datos respecto a
al proceso de beneficio y conocer en qué momento se necesitaba el agua y en qué cantidades. Entonces, pues fue otra fuente vital para esta investigación y bueno, junto con una pues muy amplia bibliografía nacional e internacional que nos ayudara a nosotros a sustentar un tipo de investigación de este tipo, de estas características. Enseguida, después bueno, la consulta de archivos se hizo a lo largo del proyecto, pero después de hacer la prospección, se llevó entonces a cabo un levantamiento topográfico. Para ello, pues seccionamos la zona de estudio. Es un complejo hidráulico que, como les comenté, son 3 presas, pero entonces lo seccionamos por sistema. Un sistema hidráulico lo consideramos como la cortina de la presa y su sistema de conducción. Por cuestiones también ya de propiedad privada, la mancha urbana absorbió ya lo que es una de las presas, por lo que solamente tuvimos oportunidad de trabajar con 2 de ellas, que fueron también las más grandes, que fue la presa de Infante y la presa de Bernardes. Más adelante les mostraré ya las imágenes, las vimos ubicadas en el mapa anterior. Para ello, bueno, trabajamos con Estación Total para hacer el levantamiento planimétrico y la ubicación de todos los segmentos para después lograr hacer la reconstrucción de la trayectoria de los canales. Obteniendo un dato aquí crucial era también la altura, para con ello obtener, derivar lo que fue una variable que fue la pendiente. Se trató de un sistema de gravedad y la conducción del agua fue por gravedad. Entonces, esta variable pues juega un rol fundamental porque no puede ser una pendiente muy fuerte porque nos provocaría arrastre de material y no puede ser poca porque entonces nos genera encharcamientos. Entonces, fue muy delicado este punto, pero con la estación Total se logró llevar a cabo. Después de obtener esta información en campo, se trabajó en gabinete. Para ello, bueno, con ayuda de softwares computacionales como fue ArcGIS, se delimitó la cuenca y se estimó la capacidad de los embalses. También ya para lo que fue la reconstrucción del complejo en cada uno de sus sistemas, se utilizó tanto AutoCAD como ArcGIS y con ayuda de curvas de nivel, la morfología del terreno y la observación misma del paisaje, fotografías aéreas, nos fuimos basando para hacer una propuesta de esta reconstrucción. Por último, el dato que también nos iba a dar esa información cuantitativa que estábamos nosotros buscando, pues fue la caracterización y estimación del caudal, es decir, cuánta agua podían llevar esos canales, ¿no? Cuánta agua podían abastecer a la hacienda. Para ello, durante el levantamiento topográfico y después el dibujo ya en gabinete de los canales, obtuvimos la geometría del canal, la longitud del canal una vez reconstruido, esta variable dependiente y el material constructivo, que es otro de los datos que necesitaba nosotros para hacer la estimación del caudal. Entonces, una vez que ya se trabajó todo esto, aplicamos lo que fueron la ecuación de continuidad. Entonces, ya aquí estamos hablando de las herramientas de la ingeniería hidráulica para lograr ya amarrar y conjuntar toda esta información que se había trabajado en campo. Para ello, bueno, utilizamos, no voy a abundar mucho, esta es la ecuación de continuidad que nos dice que el caudal es igual al área por la velocidad. Entonces, despejando estas variables y obteniendo los datos de la geometría del canal en cuanto al radio hidráulico, en cuanto a la pendiente y en cuanto al coeficiente de fricción, nosotros despejamos y, y obtenemos esta última ecuación, que es, la obtuvimos de Benton Chow,
que nos indica la forma y los datos que necesitamos para hacer la estimación del caudal. Entonces, esta fue la ecuación que nosotros utilizamos para obtener ese dato cuantitativo sobre el abasto de agua en la hacienda de Bernardes. Mavi, te quedan 10 minutos. Ok. Entonces, aquí les presento estas variables para que queden un poco más entendidas. Este es el canal, ¿no? Así como lo vemos en fotografía, y estas son las variables que nosotros necesitábamos para esa geometría del canal. Aquí tuvimos diferentes tirantes, como afortunadamente aún tenemos marca de agua en el enjarre de estos canales, y eso nos permitió estimar que no iba más allá de 15 centímetros. Hicimos la estimación a los 15, a una capacidad media y a su máxima capacidad, pero los resultados los sustentamos en base a esa marca de agua. En los recorridos de campo logramos identificar las dos cortinas que les mencionaba. Esta es la cortina de la presa de Infante, su superficie es más corta que la principal, que es la de Bernardes, que es esta. Esta se encuentra a 100 metros al norte del casco de la hacienda. También ubicamos diferentes acueductos, el anterior tapado, como ustedes lo vieron. Otros, esta es la llegada del canal que venía de la presa de Infante a Bernardes. También encontramos tubería. Aquí, esta cejita, esta pestañita que vemos aquí, son tuberías de barro que tienen 9 centímetros de diámetro. Era una tubería que venía, pero pues ya con la intervención que ha sufrido esta hacienda, pues hay partes que ya se perdieron. Esta hacienda actualmente ubica a lo que es el centro platero de Zacatecas. También encontramos 2 sifones, uno inmediatamente a 60 metros de la cortina de Infante, y otro un poco antes de la llegada a la Casa Grande. Estos sifones lo que nos permiten es conectar diferentes vados, caídas, de una forma a través del sistema de vasos comunicantes. Entonces, con todos esos datos y el trabajo de gabinete, logramos proponer esta trayectoria. Aquí tenemos la presa de Infante, aquí está la presa de Bernardes, pero este es el centro platero. Aquí es a donde se dirigía el agua. Entonces, eso nos permitió hacer esta propuesta, esta trayectoria, ¿sí? Entonces, ya con la trayectoria, con la pendiente, logramos hacer una estimación de caudal. El otro sistema, que era el sistema Bernardes, les comentaba, este es el canal, el acueducto, los arcos que les mostré con la llegada del sistema de Infante. Esta es la cortina de Bernardes. Estos son los segmentos que aún se conservan. Estos son los vestigios. La línea punteada nos indica la propuesta que nosotros hacemos de reconstrucción. Ya en los resultados, bueno, obtuvimos que el embalse de Infante tiene una capacidad aproximada de 47,750 metros cúbicos. El de Bernardes, les comentaba, es mayor, es casi de 96,000 metros cúbicos. De los canales en el de Infante es de 2,500 metros cúbicos por día, y el de Bernardes aproximadamente, jugando con esos valores que les comentaba de la altura del agua, podría estar entre los 1,500 y 2,400 metros cúbicos por día. Ya hablándolo en litros por segundo, es para Infante aproximadamente 41 litros por segundo y para Bernardes 37 litros por segundo. Las tuberías pues son más pequeñas,
la estimación nos arrojó un caudal aproximado de 163 metros cúbicos por día, máximo 217, ya cuando iban a su máxima capacidad. Esta tubería nos habla ya de un sistema complejo que estaba separando el agua por diferentes usos. El uso destinado al beneficio de los minerales y un uso dirigida hacia el casco de la hacienda, hacia la unidad habitacional. Como conclusión, este estudio pues nos llevó a ver la importancia del estudio del paisaje bajo un esquema interdisciplinario. Sin la conjunción de todas estas disciplinas hubiera sido muy difícil porque ambas fueron aportándonos diferentes datos. Las fuentes históricas nunca, bueno, hasta el momento, mejor dicho, no logramos encontrar aún ese dato de una fecha precisa, un caudal, no, todo eso fue gracias a plantearnos un enfoque en el que nosotros nos centráramos en el paisaje como eje rector sin el cual pues la hacienda no hubiera logrado llevar a cabo su propósito, que fue el beneficio de los minerales. También vimos que fue un complejo hidráulico cautelosamente planeado. ¿Por qué? Porque las dimensiones de cada una de las cortinas corresponden y este manejo de la pendiente, donde fueron ellos contorneando los cerros para darle la caída necesaria sin que provocara arrastres y que llegara de forma eficiente a la hacienda. También vimos que el agua, bueno, es un elemento, un ingrediente esencial en la minería y que, bueno, los dueños de esta unidad pues se preocuparon por garantizar el abasto de este ingrediente para sus fines, ¿no? Para el beneficio de los minerales. Si bien la capacidad concuerda con los datos que tenemos de producción, sí fue suficiente, siempre y cuando, pues claro que lloviera, ¿verdad? Si los años favorecían con precipitaciones suficientes que fueran almacenadas, la hacienda podía perfectamente funcionar con esa cantidad de agua almacenada en las presas, además que, bueno, también tuvieron una cantidad considerable de norias que permitía también completar el gasto, ¿no? De este vital líquido para las actividades de la hacienda. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Espero haberme ajustado al tiempo. Justo. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctora Medrano. Ahora les pediría yo que por favor, si tienen preguntas para la doctora, lo pongan en el chat y al final de las dos ponencias podemos juntar toda una sesión de preguntas para ir más rápido en las ponencias, ¿no? La segunda ponencia del día de hoy está a cargo